En el salmo que leímos hace un momento, Salmo 126, vamos a leer dos versículos, una vez más, versículo 2 y versículo 3. Y dice así: entonces nuestra boca se llenará de risa y nuestra lengua de alabanza. Entonces dirán entre las naciones: grandes cosas ha hecho Jehová con estos. Grandes cosas ha hecho Jehová con nosotros, estaremos alegres. Ese versículo 3. Grandes cosas ha hecho Jehová con nosotros, estaremos alegres. ¿Qué ha hecho Dios por nosotros? Es nuestro tema. ¿Qué ha hecho Dios por nosotros? En este cántico gradual vemos la expresión de gratitud por las cosas que Dios ha hecho con cada uno. En este caso, con el pueblo de Israel. Recordemos que el pueblo de Israel es un pueblo que fue esclavizado por más de 400 años. Y que con mano poderosa Dios los sacó de allí, de Egipto. Manifestó su poder para sacarlos. Conducirlos por 40 años en el desierto, sin que les faltara el agua, sin que les faltara la comida, sin que el sol los quemara y sin que la oscuridad de la noche les espantara. Porque Dios les proveyó agua en el desierto, les proveyó el alimento como es el maná y la codorniz para que comieran. Durante el día, una nube cubría, tapaba el sol para que a ellos no cayeran los rayos del sol sobre sus espaldas, y en la noche la columna de fuego para alumbrar y las tinieblas no les espantara. Siempre Dios con su pueblo. Y es por eso que aquí dice: grandes cosas ha hecho Jehová con nosotros. Y en respuesta a las grandes cosas que Dios ha hecho, dice: estaremos alegres. Y cuando dice estaremos alegres, expresa la gratitud que hay en el corazón de los que sienten, los que han entendido lo que Dios ha hecho en sus vidas. Todo el tiempo el pecado los aparta de Dios. El pecado les hace caer nuevamente en servidumbre, en esclavitud. Pero Dios les vuelve a restaurar, y grandes cosas sigue haciendo Dios con ellos. Les dio la tierra prometida a Abraham, y fue para su descendencia. Grandes cosas ha hecho Dios con ellos. Estaremos alegres. Si nos preguntamos nosotros en estos momentos, ¿qué ha hecho Dios por nosotros para que estemos alegres? A través de la palabra de Dios podemos encontrar todo lo que Dios ha hecho por nosotros. En primer lugar, Él nos ha amado. San Juan 3:16. De tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que crea en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Nos ha amado.
Y ese amor es tan grande que a veces no lo podemos entender, no lo podemos comprender, todo lo que Dios realmente nos ama. Y un himnólogo, un escritor dijo: incomparable amor, aquel que mi Jesús mostró al sufrir tan cruel dolor. Dios nos ama. Y es por eso que el apóstol Juan escribe en la primera carta, en capítulo 3, y dice: mirad cuál amor nos ha dado el Padre. Y a través del profeta Isaías dice: con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Y en esa pregunta que ha hecho Dios por nosotros la respuesta es: nos ha amado con amor eterno, que envió precisamente a su Hijo Jesucristo a morir en la cruz para salvarnos. Y el apóstol Pablo lo expresa así en Romanos capítulo 5, versículo 8: mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo nosotros los pecadores, Cristo murió por nosotros. Muestra cuánto nos ama Dios. Por eso dice: con amor eterno te he amado. ¿Qué ha hecho Dios por nosotros? Nos ha amado. Segundo lugar, ¿qué ha hecho Dios por nosotros? Él nos ha redimido. Nos redimió. Y lo que dice el apóstol Pablo en el libro de Gálatas, si buscamos Gálatas, en el capítulo 3, dice así: vean de qué nos redimió el Señor, lo que ha hecho Dios con nosotros. Gálatas capítulo 3, versículo 13. Y dice así: Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque escrito está: maldito todo el que es colgado en un madero. Vino a redimirnos, vino a adquirirnos, a comprarnos de nuevo. Y en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 5, en el versículo 9, dice así: y cantaban un nuevo cántico, diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje, lengua y pueblo y nación. Nos has redimido para Dios. Cuando pesaba sobre nosotros una sentencia, una condenación, Él nos ha redimido. Y somos el pueblo que Dios ha redimido. Y cuando cantábamos hace un momento uno de los himnos, en el coro habla precisamente de esto, de esa redención que Cristo ha traído a nuestras vidas. Nos redimió por la sangre derramada allá en el Calvario. Tercer lugar, ¿qué ha hecho Dios por nosotros? Nos ha perdonado. El ser humano pecador, alejado, apartado de Dios, con una sentencia sobre su vida, sobre su cuerpo, sentencia de muerte, pero en su misericordia nos ha perdonado. Y nos ha perdonado precisamente por medio del sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario. El apóstol Pablo escribe en Efesios capítulo 1, versículo 7:
que por la sangre tenemos la remisión y el perdón de nuestros pecados. Perdonados. No merecíamos el perdón, pero Dios en su bondad, Dios en su misericordia nos ha perdonado a todos. Y eso es lo que Dios ha hecho por nosotros. ¿Cuándo nos perdonó? El día que nosotros confesamos nuestros pecados. Primera de Juan lo aclara así, en el capítulo 1, versículo 7 y 9, que por la sangre de Cristo somos limpios. Y en el versículo 9 dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos. ¿Qué ha hecho Dios por nosotros? Nos ha perdonados. Y cuando nos ha perdonado de todos nuestros pecados, Él dice, yo agarro tus pecados y los sepulto allá en lo profundo del mar. Y no se acuerda Dios jamás de nuestros pecados. El salmista en el Salmo 25 le dice, perdona los pecados de mi juventud. Pero también le dice ahí en el Salmo 25, de mi pecado no te acuerdes. Perdona mi pecado que es grande. Y Dios nos perdona. Eso ha hecho por nosotros. Y el rey David entendió realmente cuál es el perdón que Dios le ha otorgado. Y expresa él esto en el Salmo 32, cuando dice, mi pecado te declaré y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Bienaventurado el hombre cuando Dios no culpa de iniquidad, cuando Dios no lo culpa de pecado. Es feliz, es bienaventurado. Por eso el salmista en este salmo gradual dice, grandes cosas ha hecho Jehová con nosotros, estaremos alegres. Somos perdonados por Dios. El perdón es tan grande. Cuando Cristo está en la cruz y levanta la mirada al cielo, le dice al Padre, perdónalos, perdónalos. Ese clamor de Cristo. Y es allí donde recibimos el perdón de Dios. ¿Qué ha hecho Dios por nosotros? Nos ha perdonado. Tercer lugar. Cuarto asunto, perdón. ¿Qué ha hecho Dios por nosotros? Nos ha santificado. Pecadores, Dios es santo, santo, santo. Y aún con nuestra mirada, con nuestros pensamientos, con nuestras acciones, ofendemos la presencia de Dios. Pero al recibir el amor de Dios, al recibir la redención, el perdón de nuestros pecados, Él nos hace santos, nos santifica. En San Juan capítulo 17, versículo 17, el clamor de Jesucristo es este: Padre, perdónalos. Así, Padre, santifícalos en tu verdad. San Juan 17, 17, santifícalos. Entonces, Él es el que nos santifica. Y el apóstol Pablo, cuando le escribe a la iglesia de Corinto, dice a la iglesia de Corinto, a los santificados, llamados a ser santos. Llamados a ser santos. Él nos santifica. ¿Por qué razón? Porque en la santificación o en la vida santa es la manera de que un día vamos a ver a Dios.
En Hebreos 12:14 dice: sin santidad nadie verá al Señor. Y en Efesios capítulo 5:26 dice que Cristo viene para presentarse a sí mismo una iglesia sin mancha, sin arruga, sin contaminación, santa. Por eso Él nos santifica. ¿Qué ha hecho Dios por nosotros? Nos ha mostrado cuánto nos ama. ¿Qué ha hecho Dios por nosotros? Nos ha redimido, nos ha perdonado y nos ha santificado. Eso es lo que Dios ha hecho por todos nosotros. Para que nosotros podamos ser llamados el pueblo de Dios, el pueblo que sirve a Dios, el pueblo que ama a Dios, el pueblo que siempre esté agradecido con Dios, el pueblo que siempre esté alegre por las grandes cosas que Dios ha hecho por nosotros. Si todavía tu vida no se la has entregado a Jesucristo, no has sentido lo que es el amor de Dios, no has experimentado su gracia y su bondad en tu vida, si tus pecados siempre están delante de ti, es el momento de que tú se los confieses a Él, le pidas perdón, invites a Jesucristo que entre en tu corazón y puedas decir con alegría: grandes cosas ha hecho Dios conmigo. Y a usted que ya el Señor lo ha hecho, vive siempre alegre cantando: grandes cosas ha hecho Dios conmigo. Por siempre habrá gozo y alegría en vuestros corazones. Que Dios les bendiga en esta hora.